Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos, amigos que nos ven. Para la tarde de hoy tenemos un servicio muy especial y es el sermón de las 7 palabras. Las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, al momento en que Él estaba muriendo por toda la humanidad. Le damos gracias al Señor porque esta es una enseñanza que Él quiere que todos nosotros los creyentes la tengamos. Estas palabras muestran el gran amor de nuestro Señor Jesús por todos los hombres y a la vez nos enseñan 7 deberes que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos tener. Para este momento el Señor había pasado toda una noche de quebrantamiento, de dolor, había sido azotado, latigado, cruelmente latigado. Habían colocado sobre su cabeza una corona de espinas. Había tenido que cargar así esa cruz tan pesada, totalmente herido, todo su cuerpo hecho una llaga y ya estaba crucificado, clavado a esa cruz, sus manos y sus pies atravesados por esos clavos y misericordias, esos clavos tan dolorosos. Y ahí estaba Él acordándose de ti, acordándose de mí, acordándose de toda la humanidad y de aquellos que le estaban haciendo daño. Qué bueno es el Señor que nos muestra este gran acto de amor al decirnos esta palabra. La palabra que a mí me corresponde es la primera palabra y la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Qué gran acto de bondad del Señor pedir perdón por aquellos que le estaban haciendo daño. Nosotros no somos así. Nosotros cuando pedimos perdón al Padre, lo pedimos por nuestros propios pecados, porque nosotros le hemos fallado, le hemos hecho algo malo, algo que lo ha ofendido y por eso nosotros pedimos perdón. Y si a nosotros nos están haciendo daño, como al Señor le estaban haciendo daño, lo que podemos pedir más frecuentemente es que Dios hiciera justicia o que Dios obrara o que Dios actuara, hiciera algo. Pero rara vez a nosotros nos van a hacer pedir perdón. Pero con esta enseñanza nosotros podemos pedir perdón por aquellos que nos ofenden, por aquellos que nos hacen daño. Él estaba muriendo, ya estaba muriendo y estaba pensando en todos nosotros. Esta palabra lo primero que nos enseña es que Jesús es misericordioso, como nosotros debemos ser misericordiosos. Y que en segundo lugar el Señor Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, entre el Padre y nosotros pecadores, que Él intercede por nosotros y ruega por nuestros pecados. Qué bueno es Dios, qué bueno es saber que tenemos un Cristo tan bello, tan hermoso, que pide por nosotros al Padre. Y en tercer lugar vemos que nos dice, no saben lo que hacen, y ciertamente es así. Muchos de nosotros a veces no sabemos distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Tenemos una conciencia corrompida, una naturaleza totalmente desviada, donde a lo malo llamamos bueno. Y el Señor, entendiendo esto, dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. En Isaías capítulo 53 nos narra los sufrimientos y quebrantamientos del siervo de Jehová. Y finaliza este precioso capítulo de Isaías 53 diciendo que oró por sus transgresores, aquellos que le estaban haciendo todo ese daño, oró por sus transgresores. Imagínense, hermanos, que eso era como una feria pública, era como un festín, había un gentío, la gente estaba observando el espectáculo, muchos se burlaban, otros meneaban la cabeza, otros le gritaban y le injuriaban: salvó a otros, sálvese a sí mismo. Los soldados estaban jugando al azar, jugando suertes. Eso era un completo festín. Los judíos criticando, la gente murmurando. Los únicos que les dolía era a sus discípulos. Y aún así el Señor oró por ellos, oró por Pilato, oró por los gobernadores, oró por los judíos que pidieron que le crucificaran a Él en lugar de Barrabás. Oró por todos ellos los que le han hecho daño, tanto los romanos como los de su propio pueblo,
qué bueno es nuestro Señor, qué gran acto de amor es nuestro Dios, que no hace acepción de personas. Nosotros debemos aprender de esa gran bondad y misericordia. Nosotros debemos también hacer lo mismo. No solamente perdonar, sino también pedirle a Dios que perdone a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos han causado un grande y terrible dolor, aunque nosotros no lo merezcamos, aunque sea injusto. Nosotros debemos pedir perdón por esas personas, aprender a pedirle perdón a Dios por esas personas y no solamente por nuestros pecados. Por último, quiero dejarlo con esta reflexión, y es que nosotros debemos ser como el árbol de sándalo. El árbol de sándalo es uno de los árboles que se menciona en Crónicas y en Reyes para la construcción del templo. Era un árbol de supremo olor y aroma. Y este árbol de sándalo, cuando lo están cortando, está perfumando el hacha de quien lo corta. El Señor le bendiga. Buenas tardes, hermanos y amigos. Me ha correspondido compartir con ustedes la segunda palabra de Jesús en la cruz, que encontramos en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 23, versículo 43, donde dice: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra es una promesa de salvación para cada uno de nosotros. Al principio estos dos hombres injuriaban a Jesús. Eso lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 44, donde nos dice: Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos lo injuriaban en un comienzo, pero algo sucedió en el transcurso de este día. En el transcurso de esas horas amargas que estos hombres estaban viviendo, sucedió algo extraordinario. Abro paréntesis, estos dos hombres representan a toda la humanidad culpable, pero dividida en dos. Aquellos que por fe vienen y creen en Jesucristo y aquellos que permanecen en pecado. Cierro paréntesis. Vemos que uno de los ladrones continuaba con su triste condición de pecador, continuaba injuriando a Jesús, les decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso lo leemos en Lucas 23, versículo 39. Pero el otro ladrón creyó. El otro ladrón sufrió una transformación impresionante. Este hombre miraba a Jesús con una paz interior. Miraba a Jesús tranquilo. Lo miraba satisfecho por lo que allí estaba sucediendo. Este hombre discierne y reprende a su compañero en este momento. Le dice, como lo vemos en el Evangelio de San Lucas 23, versículo 41, nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este hombre nada ha hecho. En este momento se vuelve a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Este hombre tuvo una fe impresionante en este Jesús. Lo veía allí crucificado, lo veía allí desfigurado, su rostro todo ensangrentado, coronado sí con una corona no de oro ni de plata, sino con una corona de espinas, y lo reconoció como rey. Y él reconoció que era un pecador y clamó al único que podía librarlo de las garras de la muerte eterna con estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Oh, qué momento tan grande. Nosotros tenemos que ver milagros para creer. Nosotros queremos que todo lo que hagamos en nuestra vida nos salga perfecto. Cuán pobre es nuestra fe. Pero con tan solo una mirada de Jesús, creyó. No creyó en los milagros. Creyó en Jesús ahí crucificado en esa cruz, igual que él. Pero cuán grande fue la recompensa para él.
para un hombre insignificante, para toda una sociedad, fue el primer hombre que ha entrado con Jesús al paraíso. La respuesta de Jesús fue inmediata, esa respuesta de salvación para él. No le dijo, sí, dentro de 2 o 3 días que yo resucite, te voy a responder. Él le respondió inmediatamente, le dijo, con estas palabras, que es una promesa de salvación para todos nosotros. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, Jesús hoy te dice estas mismas palabras. Cree en mí, en esta cruz, no por lo que yo pueda hacer por ti, sino por lo que hice un día que morí por tus pecados en esa cruz del Calvario. Y te podré decir también, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios te bendiga. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Mi nombre es Ivy Riquet, de la Iglesia Cuadrangular del Sur. Mi frase a compartir es Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria al Señor, aleluya. Vemos allí a nuestro Señor Jesús en medio de tanto dolor y sufrimiento, interviniendo en los asuntos familiares. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor siempre se ha preocupado por los hogares, que en los hogares, gloria al Señor, en los hogares haya paz, haya comunión, ¿verdad? Haya unidad, gloria al Señor. Dios quiere ver los hogares felices, amén, donde que el hijo respete al padre, que se sujete, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Dios eso lo ve maravilloso. Gloria al Señor. Y nosotros, hermanos, debemos agradecerle a Dios, ¿verdad? Que en esos momentos de dolor Él se acordó de esto. Aleluya. Gloria al Señor, de los hogares, hermanos. Y debemos agradecerle a Dios por esa familia que Dios nos ha dado y cuidarlas, hermanos. Compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros familiares que llegan, compartir con ellos de la palabra, de enseñarles, aleluya, el amor hacia el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, en estos momentos, esto que estamos viviendo, ¿verdad? Lo de esta pandemia, ¿verdad? Debemos tomarlo, ¿verdad? Como un propósito de Dios precioso para que la familia esté unida. Gloria al Señor, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, aleluya. Y no tomemos esto como malo, ¿verdad? Tomémoslo como esa bendición de tener a nuestra familia reunida y poder compartir con ellos de la palabra. Gloria al Señor. Dios, eso es lo que quiere, hermano, que los hogares estén unidos, que estén, ¿verdad? Estén llenos, aleluya, de su presencia. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios desea, hermano. Dios desea lo mejor para cada hogar. Y nosotros tenemos que tener pendiente esto, aleluya, gloria al Señor, de estar compartiendo con ellos, hermano. Amar a nuestros familiares, amar a nuestros hijos, aleluya. Porque eso es hermoso, hermano. Y que en nuestro hogar reine la paz y que reine la presencia de Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 27, versículo 46 y Marcos capítulo 15, versículo 34. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leemos ahora Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras de Jesús cuando estaba en la cruz simbolizan todo el dolor y el sufrimiento que el Señor Jesús sintió en este momento. El Señor Jesús en este momento experimentó mucha debilidad, se sintió solo, se sintió triste, agobiado. Sintió en ese momento que su Padre Eterno lo había abandonado. Pero era que en ese momento de tristeza y soledad había sufrido tantos golpes, latigazos, había tenido que cargar una cruz. Todo esto lo experimentó por amor a ti y por amor a mí, por amor a toda una humanidad. El mismo Señor Jesús dejó su trono y vino aquí a la tierra y padeció como hombre. Más que nadie Él puede saber cómo muchas veces nos sentimos cuando estamos pasando por problemas, por dificultades, por momentos difíciles o por una gran prueba que Dios ha permitido en nuestra vida. Un ejemplo de esto también fue el rey David. También en el Salmo 22, versículo 1 nos muestra que David pasó también por esta situación, llegando a clamar. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El rey David también se sintió solo, también se sintió abandonado, sintió que su Padre Eterno se había alejado de él. Muchas veces hemos experimentado dolor, sufrimiento, nos han dejado tal vez nuestros amigos, nos han herido, nos han dañado. Nos hemos sentido tan cansados, tan cargados, que hemos querido dejar todo y huir. Pero hay un Dios que está viendo, un Dios que desde los cielos está mirando también cómo nos sentimos. Está viendo qué actitud tomamos, si nos damos por vencidos o seguimos adelante. Jesús hasta el último momento fue obediente allí en la muerte, en la cruz. Jesús es el claro ejemplo de amor incondicional. Llevó todo el pecado de la humanidad, la corrupción, la mentira, el egoísmo, el engaño, el orgullo, la altivez, la idolatría. Todos los pecados se reunieron en uno solo. Y por eso el Padre apartó su mirada de su Hijo, de su único Hijo. Hoy en día tenemos el privilegio de que el mismo Jesús intercede por nosotros, porque fue un hombre libre de pecado, un hombre sin mancha, un hombre que vino y murió por toda una humanidad pecadora. Hoy el Señor te dice que Él conoce la condición en que estás, que Él conoce el problema, la dificultad, la tribulación por la que estás pasando y que Él no te ha abandonado. Que en cualquier momento, que donde tú te encuentres, no pienses que Él se ha alejado de ti, no pienses que Él te ha olvidado, no pienses que Él no te escucha, porque sus oídos siempre están atentos al clamor de sus hijos. Si tal vez te has alejado, si tal vez te has apartado, yo te invito a que reflexiones y recuerdes que en los momentos más difíciles el Señor ha estado ahí, aunque tú no lo puedas ver con tus ojos físicos. Dios está ahí, Dios te escucha. Dios sabe por qué prueba has pasado, por qué dificultad has pasado. Y así como el Señor Jesús clamó a su Padre pidiendo ayuda, hoy te doy a ti el consejo que tú también pidas la ayuda al Señor, porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo lo podemos. El Señor les bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a seguir con este sermón de las 7 palabras. Y la siguiente palabra es la quinta, la cual se manifiesta
que es tengo sed. Esta palabra la vamos a llevar al libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, el cual dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Todos nosotros hemos experimentado la sensación de tener sed, así que esto no lo vamos a profundizar en esta tarde. Vamos a hablar en esta tarde de algo que nos manifiesta la escritura en el libro de Juan, y es que todo esto sucedió cuando ya todo estaba consumado. Consumar significa terminar. Eso quiere decir que ya Jesús había terminado la obra, la cual le había dado el Padre. Después de ello, la palabra que dijo Jesús fue: tengo sed. Ahora, ¿por qué Jesús manifiesta esta palabra en esa hora? Recordemos que Jesús, el propósito de venir a la tierra fue para salvarnos del pecado, para salvarnos de aquella tentación y de aquel sufrimiento que íbamos a padecer, y más a darle en conclusión, íbamos a morir. Pero Jesús vino a redimirnos mediante su sangre que nos lavó de nuestros pecados. En ese instante, Jesús estaba experimentando algo que no había sentido, y era que, despejado él de su gloria y majestad por nuestros pecados, el Padre se tuvo que apartar de él y tuvo la experiencia de saber qué era la necesidad de tener sed espiritual, la sed del Padre. En esta tarde te queremos explicar que esta es la sed que debemos de tener nosotros, la sed de nuestro Padre. Cada vez que nosotros nos alejamos de nuestro Padre, vamos a tener sed. Ahora, te puedes decir, tú ahí, pero si Jesús es la fuente de vida, ¿por qué manifiesta en la cruz que tiene sed? La respuesta es sencilla. El Padre le dio una misión al Hijo para que la cumpliese aquí en la tierra, y es que la copa de ira de Dios estaba rebosándose y debía ser tomada por el Hijo. Al ser tomada por el Hijo, inmediatamente se vuelve pecador, y cuando el hombre es pecador, Dios se aparta de él, porque Dios no comulga con el pecado. Es por ello que Jesús experimenta esa sensación de tener sed. Pero si nos vamos a un versículo siguiente en el libro de Juan, podemos encontrar que el hombre, en vez de darle agua, le dio vinagre. Esto le dio a Jesús una sensación más de sed. Quiere decir que tú, para querer salvar o querer buscar solución a tu sed, vas a experimentar cosas aparte de lo que te puede dar el Padre. Ahora, ¿qué te puede dar el Padre? Nos lo dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Nos dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es el hombre. Ha querido despejarse de Dios, olvidarse de Dios y empezar a buscar esa sed que tiene en otros lugares diferentes, la cual Dios nos dice que son cisternas rotas. Todo aquel que se desvía del camino del Señor son cisternas rotas, las cuales siempre van a tener sed. Aquel que está en la voluntad del Padre nunca va a tener sed, porque nos lo dijo el Señor Jesucristo en el momento en que estaba hablando con la mujer samaritana. Si tú estás conmigo, nunca vas a tener sed. Querido hermano, querida hermana, en esta tarde el Señor te está diciendo que tu sed espiritual
la tiene el Señor Jesucristo. En Él está tu sed. Tu sed la puede suplir el Señor Jesucristo. Si te apartas de Él, pues siempre vas a tener sed. Pero si estás al lado de Él, Él va a suplir tu necesidad de esa sed que tienes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes, el Señor les bendiga en gran manera. La palabra que voy a compartir la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Las anteriores palabras que compartieron mis hermanos muestran la naturaleza humana del Señor Jesús, muestran padecimiento, la entrega total, pero la palabra consumado es una palabra inmensurable, es una palabra que abarca mucho, que tiene incidencia desde Génesis hasta Apocalipsis. En Efesios, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice que según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Por amor fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Lo que nos enseña que antes de la fundación del mundo, antes de que se creara, antes de que Dios creara el mundo como tal, ya sabía Dios que iba a crear al hombre, sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre se iba a descarriar. Pero el amor de Dios hacia nosotros ha sido tan grande, que antes de que creara el hombre y de que cayera el hombre, ya habían planeado cómo rescatar al hombre perdido. Y en esta redención, en este pago, porque en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En este rescate, el Señor Jesucristo se humilló, aún siendo Dios, viniendo en forma de hombre, con debilidades, necesidades, cansancios, etcétera, pero sin pecar. Segundo, cumplió completamente la ley para que así nosotros fuéramos revestidos de la justicia de Cristo Jesús y delante del Padre fuésemos justos. Tercero, el Señor Jesús en ese pacto de redención cargó con nuestros pecados, con nuestras iniquidades y con nuestra maldad. Consumado es nosotros fuéramos revestidos de la justicia de Cristo Jesús y delante del Padre fuésemos justos. Tercero, el Señor Jesús en ese pacto de redención cargó con nuestros pecados, con nuestras iniquidades y con nuestra maldad. Consumado es una palabra de victoria, es una palabra de triunfo. He cumplido completamente el pacto de redención. He pagado la deuda, no de Él, porque Él es Dios, sino la deuda que nosotros teníamos. Como pecadores, estábamos condenados a la muerte, pero el Señor Jesús, a través de ese sacrificio, nos dio vida y vida eterna. Nos liberó. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Nos presenta como justos delante del Padre, de tal manera que nosotros podemos llegar confiadamente y clamar al Padre: Abba, Padre. Tenemos entrada al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Tenemos comunión con Dios. Tenemos el favor de Dios. Nos ha revestido de gracia. Nos ha sido dado lo que no merecíamos, que era la salvación y la vida eterna. Grande ha sido su amor.
Debemos vivir conscientes de ese gran amor, cualquiera sea la situación, que fue capaz de entregar a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Y fue capaz el Señor Jesús de entregarse a sí mismo para que nosotros fuéramos salvos. Y cuando partió, aún no con tanto que nos ha dado, nos dejó al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos acompaña. Grandes riquezas hemos recibido de nuestro Dios. El Señor les continúe bendiciendo. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Por acá le habla el hermano Carlos Matos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular del Sur. A mí me tocó la siguiente frase y la podemos encontrar en Lucas capítulo 23, versículo 46. Y dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Podemos encontrar que ya en esta última frase, Jesús acabó con la tarea encomendada por Dios. Una tarea muy difícil, una tarea muy dura para el hombre cumplir. Una tarea que no cualquiera la podía llevar a cabo, sino solamente la pudo llevar a cabo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús en esa palabra lo dijo todo. Ya para culminar, lo dijo todo y nos enseñó una breve enseñanza y se los voy a explicar en dos formas. La primera fue en la siguiente palabra cuando dijo Padre. Al decir esa palabra, Jesús hace notar que a pesar de todo lo que había acontecido, adoró al Padre. Se sintió satisfecho, seguro, confiado de que todo lo había hecho para agradar al Padre. La tarea encomendada de Dios para Jesús había terminado en ese momento, sabiendo y entendiendo que gracias al trayecto Dios nos había traído salvación. Él pudo reflejar con esa frase un sentimiento de gozo interior, de haber dicho: papá, gracias por haberme permitido llegar hasta este tiempo, hasta este momento. En un momento, años atrás, Dios había dicho una frase y dijo: este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo en él contentamiento. Y Jesús culminó en este momento adorando al Padre porque sabía que había ganado la batalla. Era el momento de decir: oh Padre, dijo: Señor, te amo. A pesar de todo, te amo. La segunda palabra dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esas palabras Jesús hace notar que ya había cumplido la tarea. Ahora le aguardaba o le quedaba el retorno a Dios. Con el privilegio de haber tenido nada más y nada menos que a Dios como lo tenemos nosotros, a Dios de nuestro lado, él pudo sentir satisfacción de haber cumplido todo excelentemente como Dios se lo había encomendado. Y exclamó con certeza, con confianza, y dijo: Señor, oh Padre, encomiendo en ti mi espíritu. Y así como Dios descansó el séptimo día en la creación de la humanidad, así pudo completar y pudo descansar Jesús entregándole su espíritu a Dios. Tuvo la oportunidad de decirle: Señor, hasta acá he terminado esta tarea que tú me has dado. Hasta acá, o como lo decimos nosotros en nuestra frase, benecer, hasta aquí me has ayudado. Él pudo sentir satisfacción de saber de que Dios estaba con él porque todo lo que había dicho anteriormente se había cumplido. Como cuando se rasgó el velo del templo en dos, también cuando oscureció, dice la palabra de Dios, en la hora sexta. Y pudo entender de que él tuvo la oportunidad de entregarle todo a Dios y decir: Señor,
desde el día de mi nacimiento hasta el día de mi muerte, todo lo he hecho por ti y para ti. Ahí no terminaba la batalla, porque luego el enemigo pensaba que había ganado todo, pero en Hebreos capítulo 2, verso 14 nos demuestra y nos dice que en ese momento, en ese descanso, venció al enemigo. Con esto te quiero decir de que en estas dos frases podemos sacar una muy buena enseñanza y podemos aprender de que por el amor de Jesús estamos nosotros acá, porque Él culminó la carrera. Y así que te animo a que culminemos la carrera, a que no nos cansemos de trazarla, que no nos cansemos de buscar más de Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Buenas tardes también a todas aquellas personas que nos ven en esta hora. Bueno, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, se han referido cada uno, se han referido a las siete frases dichas por el Señor Jesús en la cruz momentos antes de morir. Y vemos que a manera de conclusión podemos decir que cada una de esas palabras o de esas frases encierran lo que fue el ministerio y la obra del Señor en favor de nosotros los hombres, en favor de la humanidad. Podemos ver que en primer lugar el Señor nos mostró lo que es el perdón, nos mostró la capacidad que tiene Dios de perdonar, nos mostró que Él en su lugar pidió perdón por todos los pecados de las personas, todos los que habían cometido pecado. Él mismo, el Señor en su ministerio, había dado muestra diciéndole a los demás que perdonaba sus pecados para que vieran que el Hijo del Hombre tenía esa potestad de perdonar los pecados de la humanidad. En esta oportunidad el Señor pidió perdón al Padre, mostrando que uno de los elementos esenciales de su ministerio fue el perdón. En segundo lugar, podemos mirar que nos habla, o el Señor nos dio muestras de lo que es la vida eterna. Nos dio muestras de lo que tiene preparado para nosotros cuando le dijo a ese ladrón que le aseguraba su estancia en el paraíso desde ese mismo día. Una persona que solo lo había conocido minutos antes, pero que había creído en Él, a pesar de estar también en esa condición de ser un crucificado. Dios mostró allí lo que tiene preparado para nosotros, lo que dice su palabra en Juan capítulo 14, que Él ha ido a preparar lugar para nosotros, una morada eterna, un lugar en el paraíso. Vemos también que el Señor nos enseñó el amor, el cuidado que habría ahora en la nueva familia, la familia que se levantaría a través de los lazos de la fe. Le dijo a María, quien había sido su madre, la madre terrenal de Jesús, del hombre, le había mostrado que habría unos nuevos lazos familiares, y estos ahora tenían en común la fe en el Señor Jesucristo. La misma enseñanza se la dio Juan. Nosotros como iglesia hoy tenemos unos lazos que nos unen, y es la fe en el Señor Jesucristo, y en ellos podemos encontrar el amor, el aprecio, la consolación, la solidaridad cuando estamos en tiempos de problemas, de dificultades. El Señor nos recordó también lo que es la doctrina de la sustitución, cuando tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, cuando el Señor tomó allí el lugar nuestro en la cruz del Calvario, sintió el abandono de su Padre, porque aunque no había cometido pecado, Él estaba haciendo ese pecado por nosotros. Él estaba asumiendo nuestro lugar en la cruz del Calvario, y por eso sintió el abandono del Padre. Por eso el Señor en ese momento no tuvo comunión con su Padre, porque el pecado de la humanidad había sido cargado en Él. Ese era el lugar tuyo, el lugar mío, el lugar que nos correspondía en esa cruz del Calvario. Pero dio Cristo muestras de lo que es la doctrina de la sustitución, cambiando, tomando por nosotros el lugar en la cruz. De igual manera, podemos concluir que cuando el Señor dijo que tenía sed, mostró lo que es su naturaleza terrenal, mostró lo que
que había venido a cumplir el propósito de la ley, que había cumplido toda la ley en la humanidad, en la persona de Jesús. Dicen los que han estudiado este fenómeno de la crucifixión, que el Señor, después de haber sido desangrado, de haber botado agua, muchos líquidos, sintió sed. Fue literal, fue algo que sintió su organismo, porque había perdido muchos líquidos. La prueba está que cuando le atravesaron el costado, agua y sangre brotó de su costado. Entonces, esto nos muestra que nosotros tenemos la persona de Jesús, que vino a cumplir, ¿verdad? El Hijo del Hombre, en su naturaleza terrenal, vino a cumplir los planes y los propósitos. O sea, que tenemos un Dios humano, un Dios que, como dice allá en la Escritura, se compadece de nuestras debilidades. ¿Se acuerda que somos polvo? Ese es nuestro Señor. Ese fue su ministerio, estar cercano a las personas en su misma condición. Cuando lloró, cuando tuvo sed, cuando tuvo hambre, nos dio muestras de su ministerio, de esa naturaleza, de esa doble naturaleza, de la deidad como Dios, pero también nos mostró la naturaleza como hombre. Podemos ver también que ya la sexta palabra, cuando el Señor dijo que era consumado, dice consumado es. Con eso Cristo quiso mostrar que había sellado lo que era la salvación del ser humano, que su sacrificio era más que suficiente para alcanzar la salvación de las personas, que no hay más nada que podamos hacer para nosotros obtener la salvación, que solo esta se da por la gracia y por la fe en el Hijo de Dios. Cuando el Señor dijo consumado es, quiso enseñar, quiso decirnos que todo se había completado de esa manera, que era completo, total, su sacrificio y capaz de darnos la salvación. En eso vino el Señor, a darnos salvación, y eso también se resumió en lo que fueron las frases expresadas en la cruz. Y finalmente podemos decir que cuando el Señor le dijo al Padre que encomendaba su Espíritu, el Padre nos dio luego a nosotros la promesa del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios que el Señor entregó al Padre no fue entregado a nosotros, le fue dado a la iglesia. El Señor le prometió a sus discípulos en esos días en que se manifestó, antes de que se cumpliera la ascensión. El Señor le dijo a los discípulos que dentro de no muchos días vendría la promesa del Espíritu Santo, ese Espíritu que el Señor entregó al Padre y que el Padre entregó a su iglesia, que nosotros como sus seguidores tenemos ahora la oportunidad de tener la presencia de Dios en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Entonces podemos ver allí resumido en las 7 frases, en las 7 palabras dichas por el Señor en la cruz, lo que fue su amplio ministerio, lo que fue en realidad su obra para salvación del ser humano. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y fue muy grato compartir con ustedes esta palabra.